Continuamos con nuestro siguiente bloque de videos del taller de matemáticas. En esta ocasión veremos geometría analítica. Bien, como primer tema veremos qué es un plano cartesiano. Bueno, un plano cartesiano se conforma de dos rectas trazadas perpendicularmente. La primera recta pertenece al eje de las X, que es perpendicularmente hacia el plano en el eje horizontal, y el eje de las Y, que está perpendicularmente trazado en el eje vertical. El punto de intersección de estas dos rectas se le llama punto cero o origen. A estos dos ejes también se les conoce como ejes coordenados. Bien, ¿cómo ubicar un punto en el plano? Bien, cuando ponemos un punto que pertenece al plano PL, vemos que se forma una intersección y en esa intersección se pone el punto. Bien, pues el segmento que intersecta al eje X se le llama abscisa y al segmento que cruza al eje Y se le llama ordenada. Se escribe PXY para indicar las coordenadas del punto P. Recíprocamente, para ubicar el punto PXY en el plano PL, se mide a partir del origen la abscisa X en el eje horizontal y la ordenada Y en el eje vertical. Al trazar segmentos perpendiculares a los ejes, por estos puntos se obtiene la posición del punto P en la intersección. Vemos que del lado derecho del eje X se encuentran los números reales positivos. Del lado izquierdo, los números reales negativos. En el eje de las Y, en la parte superior vemos los números positivos y en la parte inferior vemos los números negativos. Ejemplo, encontrar los siguientes puntos en el plano. El punto A, 3,2, punto B, menos 4, menos 2 y el punto C, menos 7,3. El primer número nos indica la posición de la abscisa, es decir, el eje de las X, y el siguiente número nos indica la ordenada, es decir, el eje Y. Por ejemplo, encontrar el punto A es irse 3 unidades hacia la derecha, es decir, aquí, y después 2 unidades hacia arriba en el eje de las Y. Entonces, el punto A se encontrará aquí. El punto B ahora nos dice que son 4 unidades pero negativas del lado izquierdo en el eje de las X y después 2 unidades hacia abajo en el eje de las Y. Y ahí encontramos el punto B. ¿Qué pasará en el punto C? Son 7 unidades a la izquierda por el eje de las X y 3 unidades en el eje de las Y positivas. Y ahí encontramos los 3 puntos en el plano. Bien, vemos que el plano cartesiano también se divide en cuadrantes. El primer cuadrante son aquellos números positivos en el eje de las X y positivos en el eje de las Y. En el segundo cuadrante son los números negativos en el eje de las X y positivos en el eje de las Y. En el tercer cuadrante, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, los números son negativos. Y por último, en el cuarto cuadrante, los positivos están en el eje de las X y los negativos están en el eje de las Y. Algo importante en la geometría analítica es medir la distancia entre dos puntos. Veamos un ejemplo. Tenemos este punto A ubicado en las coordenadas x1, y1.
este punto C ubicado en las coordenadas x2, y1 y el punto B ubicado en las coordenadas x2, y2. Y queremos encontrar la distancia que hay entre el punto A y el punto B, que es este segmento. Y si nos damos cuenta, se forma un triángulo, donde la distancia entre el punto A y B no es más que la hipotenusa del triángulo. ¿Y cómo sacábamos la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Si nos damos cuenta, la base de este triángulo sería x2 menos x1, este valor, y la altura sería y2 menos y1. Este sería el cateto opuesto de este ángulo, donde está la hipotenusa, y este sería el cateto adyacente a este ángulo. Y bien, ¿cómo sacábamos la hipotenusa? La suma del cuadrado de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si despejamos, sería raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces, la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, que es este segmento del punto A al punto C, más y cuadrada menos y1 al cuadrado, que es este segmento. ¿Cómo encontrar el punto medio de un segmento? Por ejemplo, el punto medio entre los puntos A y B está dado por x, y, donde el punto medio de la coordenada x es igual a x1 más x2 sobre 2, y el punto medio de la coordenada y es igual a y1 más y2 entre 2. Veamos dónde se aplica esto. Ejemplo, hallar la distancia entre los puntos A menos 2,4 y B 4,-3 es su punto medio. Primero, localicemos estos dos puntos en el plano. El punto A es menos 2 en el eje de las X y 4 en el eje de las Y. Y el punto estaría aquí. El punto B es 4 en el eje de las X y menos 3 en el eje de las Y. Es decir, aquí. Y queremos encontrar la distancia que hay entre el punto A y el punto B, este segmento. Recordando la fórmula de la distancia entre dos puntos, ahora lo que tenemos que hacer es identificar cuál es x1, y1, cuál es x2, y2. Bien, el punto A, recordemos que el primer número nos da la abscisa, el eje de las X, y el siguiente número la ordenada, el eje de las Y. Entonces, x1 sería menos 2 y y1 sería 4. Por lo tanto, en el punto B, 4 sería x2 y menos 3 sería y2. Si los vaciamos en la fórmula, nos quedaría de la siguiente manera: 4 menos 2 al cuadrado más menos 3 menos 4 al cuadrado. Si hacemos las operaciones, nos quedaría 6 al cuadrado más menos 7 al cuadrado, y eso le sacamos raíz cuadrada. Nos quedaría 36 más 49, lo que nos da un resultado de raíz de 85, que aproximadamente es 9.21. Esa es la distancia que hay entre el punto A y el punto B. ¿Cómo sacar su punto medio? Recordemos las fórmulas. Para sacar el punto medio de la coordenada X es sumar x1 más x2 y dividirlo entre 2. De igual manera, para la coordenada Y, si sustituimos los valores, nos quedaría menos 2 más 4 sobre 2, y eso nos dará un valor de 1, que esa es la coordenada X del punto medio. La coordenada del punto Y sería 4 más 4 sobre 2, que sería un 4. Por lo tanto,
El punto medio quedaría en las coordenadas 1, 4 del plano.